¿Qué tal? Mi nombre es José Alberto Rosete Cabanzo. Soy originario de la comunidad de El Oxochitlán, de Flores Magón, Oaxaca. También originario de la misma comunidad es Ricardo Flores Magón, que pues bueno, estamos hoy en este año que se nombró el año de Ricardo Flores Magón, pues estamos en el proceso del centenario, ¿no? De cumplirse los 100 años de la muerte de Ricardo Flores Magón, ¿no? Uno de los, se dice precursores, pero más bien uno de los iniciantes de la Revolución Mexicana, ¿no? Yo llego a Flores Magón muy curiosamente, ¿no? Como en la antesala distinta de Flores Magón, que Flores Magón, pues muy pequeño, migran sus padres a la Ciudad de México. Yo ya vivía aquí en la Ciudad de México con mis padres migrantes también, y regreso a la comunidad de Oxochitlán a los 9 años, ¿no? El encuentro con Flores Magón es que cuando yo llego a la comunidad de Oxochitlán de Flores Magón hay un proceso al interior de elecciones municipales, al interior del municipio, y hay toda una serie de sucesos conflictivos por quién va a ocupar el municipio, ¿no? Entonces, hay toda una persecución, hay conflictos y de repente, pues bueno, uno cuando es pequeño no sabe como el por qué pasan estas circunstancias. Yo recuerdo que cuando pasa este momento, salimos a las calles del municipio y lo primero que veo son algunas consignas que decían tierra y libertad, ¿no? Y fuera las autoridades, sin ninguna autoridad, ¿no? Entonces, y una A con un círculo tachada, ¿no? Entonces, para ese momento, en ese es el primer momento que yo encuentro digamos, un acercamiento con eso del anarquismo, ¿no? Sin saber que en ese municipio pues era originario Flores Magón, ¿no? Conforme uno va encontrando los momentos, digamos, acercándose a la filosofía de los hermanos Flores Magón, uno va encontrando que, bueno, al principio Flores Magón pues era un liberal mexicano, ¿no? Digamos que funda por eso el tema del Partido Liberal Mexicano, que de partido no tenía absolutamente nada, pero en ese entonces, pues para Ricardo Flores Magón era importante el hecho de camuflajar un poco el tema del anarquismo, ¿no? Para aquellos años, pues era complicado, ya estaba la revolución, digamos, rusa, entonces como pronunciarse como anarquista en México era muy peligroso para esos momentos, ¿no? Entonces, bueno, Flores Magón pues se va influenciando de todos estos pensamientos a partir de que pues, es perseguido, ¿no? El exilio lo que hace es salir del país de alguna u otra manera a Flores Magón, y cuando es encarcelado pues también va teniendo estos contactos con otros grandes, digamos, anarquistas digamos, de europeos como Kropotkin, Proudhon, ¿no? Incluso en su espacio Malatesta y todos los que van a influenciar, pues ahí es donde Flores Magón va de alguna u otra manera como, digamos, alimentando su filosofía, pero más allá de eso, lo importante que yo fui encontrando a partir de la memoria colectiva de los pueblos mazatecos de la Sierra de Oaxaca es que su padre Teodoro, un militar en ese entonces, pues nace en una comunidad también llamada Mazatlán Villa de Flores, ¿no? Entonces la historia nos cuenta pues de alguna otra manera que su papá pues tenía un vínculo indígena, digámoslo así, una raíz entre náhuatl y mazateco, que ahí está, digamos, ahí no sabríamos los datos exactos, pero lo que ve el padre de Flores Magón es la vida de los pueblos en comunidad, ¿no? Entonces, esta filosofía es la que en alguna u otra manera va a heredar el padre, contándole seguramente en algún momento la narrativa a sus hijos sobre lo que estaba pasando en ese momento de injusticia de los pueblos indígenas, digámoslo así, con lo que se va a encontrar Flores Magón en la dictadura de Porfirio Díaz, ¿no? Entonces, ahí es donde un poco Flores Magón tiene este magonismo más comunitario, podríamos decir, más que el tema del anarquismo radical, ¿no? Flores Magón, pues primero es un migrante, ¿no? Creo que es una parte fundamental que hay que decirlo así. No tiene una filosofía como tal desde pequeño en las comunidades, él migra, llega a la Ciudad de México, estudia, digamos, es abogado, ¿no? Entonces, como los primeros acercamientos en los que Flores Magón va a ver
que pues bueno, no es a través de las leyes por donde se va a encontrar la justicia en general del país, ¿no? Y entonces pues lo que necesita Flores Magón pues es organizarse. ¿Y cómo hay que hacerlo? Pues bueno, funda de una u otra manera sus periódicos, que son justamente la forma en que en esos años es como se puede hacer denuncia, ¿no? Entonces, ya en unos periódicos antes ya había participado, pues, está El Demócrata, ¿no? El hijo del Aguizote, y posteriormente ya fundan con sus hermanos el Regeneración, ¿no? Que es parte de uno de los periódicos que, bueno, hasta ahorita ha sido un estandarte del anarquismo y una de las formas de comunicación social de denuncia, y es como Flores Magón, digamos, y se inicia como periodista, porque tampoco era periodista, ¿no? Digamos que la misma situación lo lleva a generar todos estos procesos en el mismo movimiento, ¿no? Posteriormente, pues ya Flores Magón genera toda la parte del Partido Liberal Mexicano, que es donde se junta con otros pensadores, digamos, anarquistas de otros lados, que buscaban desde otros escenarios distintos también el tema de la justicia y acabar con la dictadura de Porfirio Díaz, ¿no? El pensamiento magonista hasta ahorita pues creo que permea en muchísimos espacios donde se trabaja el tema de la colectividad o el tema de la justicia social, porque es muy profunda la filosofía del hecho de buscar espacios de organización, que eso creo que al final es algo que Flores Magón tenía muy presente, ¿no? No necesariamente era a partir de un partido, sino que los pueblos tuvieran esta capacidad de organización, como el tema de la concientización social, y pudiera de alguna otra manera aglutinarse en movimientos en diferentes espacios, ¿no? Entonces, el movimiento, pues bueno, va a tener un aporte importante en ese momento, aunque bueno, la historia oficial o la historia que se dice que no eran muchos los anarquistas de aquellos momentos, sino que el anarquismo se caracterizaba en ese momento porque era un movimiento que asustaba, que eran pocos, pero eran demasiado revoltosos, y entonces eso hacía que se viera tanta gente, pero no, yo creo que lo que hereda Flores Magón es justamente el tema de los pueblos en organización, ¿no? De la justicia social que en ese momento se estaba luchando, ¿no? Y bueno, finalmente como algo en términos de resumen, si se pudiera decir así, pues bueno, Flores Magón, a pesar de que estuvo gran parte de su vida en la cárcel, lo importante es cómo asocia, ¿no? el tema de su pensamiento y cómo hay muchísima empatía con otros espacios, digámoslo, en México, ¿no? En este caso, por ejemplo, me refiero al tema de Zapata, ¿no? Con quien también va a tener en algún momento la influencia, incluso el tema el lema de Tierra y Libertad, que se acercaba ya a una filosofía en la que se dieron cuenta, precisamente también influidos un poco por el tema del marxismo en aquel entonces, que ya Flores Magón había leído, el tema de la propiedad, ¿no? El hecho de los medios de producción, y se dio cuenta mucho Flores Magón que el medio de producción para en ese momento era la tierra, ¿no? Y la fuerza de producción pues eran los indios, ¿no? Entonces, si teníamos y obteníamos la tierra, pues obteníamos prácticamente la libertad, ¿no? Que creo que hoy en día esa idea de los sujetos son verdaderamente autónomos cuando sean capaces de alimentarse a sí mismos, pues ahí estaba la clave pues hasta un cierto comunismo, ¿no? Que pues bueno, no se dio en ese momento, pero bueno, eso ha sido un poco como lo que yo en lo personal veo el tema de la evolución del pensamiento magonista, ¿no? Hay un dato muy curioso ahí, el tema de que cuando Flores Magón va a salir, va a ser liberado por, no sé si por cuarta o quinta vez, una de las que ya finalmente va a salir es cuando muere, ¿no? Curiosamente muere de un paro cardíaco, supuestamente, pero bueno, sabemos en el fondo cuál fue lo que pasó ahí, ¿no? Sin embargo, entonces ahí es donde queda esta coyuntura y queda ahora sí que esta deuda histórica entre la justicia, ¿no? y el pensamiento libertario, que pues bueno, Flores Magón siempre tuvo muy presente, ¿no? Hay que destacar que él siempre fue muy convincente con lo que dijo, ¿no? De hecho, sus frases célebres de que no habrá un cobarde aquí a sus ideales, pues hasta la tumba se los llevó, ¿no? Entonces sí, siempre fue muy congruente, una persona muy congruente con sus ideales y todo esto, e incluso a pesar
de que Flores Magón, pues incluso con los mismos anarquistas de su tiempo, fue criticado por ayudar a Emiliano Zapata. Los anarquistas en ese entonces radicales decían, ¿por qué ayudas a Zapata si Zapata no es un anarquista, ¿no? Y Flores Magón decía, pero es un indio que lucha por las libertades y por la tierra hacia los indígenas, ¿no? Y con eso me tiene más que el respeto. O sea, entonces un ejemplo de que no siempre hay que excluir las ideas para transformar un país, ¿no? Entonces creo que eso también es uno de los elementos interesantes que el magonismo, bueno, que a Magón no le gustaba que se llamara magonismo, pero que del pensamiento de los hermanos Flores Magón, pues se destaca hoy en día y que creo que podríamos aprenderle algo de este tipo, ¿no? de actitudes hacia la cuestión de la visión política, ¿no? Pues el magonismo sigue vigente, eso es un hecho, ¿no? Lo habrá en movimientos sociales, que eso ha sido siempre, bueno, soy demasiado joven, pero por lo que he leído, el pensamiento de Flores Magón pues se da en el movimiento del 68, ¿no? Entonces ahí aparece también otra vez las ideas anarquistas de los Flores Magón en el movimiento del 68, otro momento en el que encontrado a Flores Magón el pensamiento de los hermanos es el levantamiento zapatista del 94. También en la comunidad me toca el levantamiento zapatista cuando llega gente encapuchada y nosotros estábamos en la primaria y decíamos, pero ¿de qué se trata? Hay una fiesta muy particular de la región mazateca, que es la fiesta de Día de Muertos, que es cuando se suele poner las máscaras nosotros, que las festejamos allá, y pues para nosotros en una fecha que no fuera Día de Muertos y llegara gente vestida con pasamontañas, pues era también algo que nos movía el piso a decir qué está pasando en el país, ¿no? Entonces, recuerdo que aquellas personas llegaban y nos decían, es que hay que organizarnos, porque si no nos organizamos en este momento, definitivamente ya no podremos tener otro momento en la historia de hacerlo, ¿no? Entonces, y me llamaba muchísimo la atención que de nuevo el estandarte era Tierra y Libertad en ese momento de coyuntura en el levantamiento zapatista, ¿no? Y posteriormente, pues bueno, voy encontrando ya en otros espacios también el pensamiento libertario, pues cuando soy universitario, yo estudié en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, entonces también en la escuela se tiene muchísimo el pensamiento magonista, el tema comunitario, el tema de la vivencia de los pueblos, el rescate de la solidaridad, la ayuda mutua, elementos que ahí uno va encontrando y que van permeando, ¿no? Los distintos espacios, ¿no? Instituciones, personas también, que sigue vigente digamos, el pensamiento de Flores Magón. Y bueno, y últimamente, pues bueno, vemos el movimiento de regeneración nacional, que hoy, pues de alguna u otra manera, a 100 años, pues uno pensaría que el pensamiento del Flores Magón ha quedado sepultado, pero no, ¿no? Creo que eso es lo más importante de hasta dónde ha llegado. Que incluso, bueno, una vez del deceso de Flores Magón, pues las ideas siguen a 100 años estando presentes hoy en día, ¿no? Y yo creo que lo más importante es el tema de cómo personalmente uno toma ese pensamiento libertario, ¿no? Y cómo lo va uno practicando en la cotidianidad o en los espacios o en la vivencia de uno mismo, ¿no? Creo que eso es ahí también donde el magonismo pues está presente todavía. A los más jóvenes, ¿no? Que creo que ahí es donde está el gran tema el día de hoy. Hace poco se hacía una encuesta sobre quién era Flores Magón y lo impresionante era que generaciones actuales ya ni siquiera conocen, ¿no? O sea, tienen referencia a Flores Magón por el tema de que pues, es una escuela, ¿no? Pues hay muchísimas escuelas que son denominadas Flores Magón, ¿no? O es una calle, ¿no? Pero realmente, digamos que el pensamiento de Flores Magón, pues de alguna u otra manera, digamos que sirve bastante para uno colocarse verdaderamente desde donde uno viene. Sobre todo lo hablo desde mi posición como originario de una comunidad indígena, ¿no? Y tener esa seguridad de caminar con esa seguridad de que por ser de un pueblo indígena tenemos también las mismas oportunidades en los espacios laborales, institucionales, educativos, que eso no es ninguna especie de impedimento para poder hacer algo, ¿no? Entonces creo que eso, para mí, desde donde veo el pensamiento magonista,
a mí me da muchísimo y me ha servido bastante para poder empoderarme de manera individual, pero también colectiva, de poder verme así, ¿no? Otro es el tema de lo importante que es hoy tener una conciencia social de lo que está pasando en el país. Creo que es importantísimo el pensamiento magonista porque nos ubica a 100 años, que falta una deuda histórica todavía de justicia social para muchos sectores, ¿no? Entonces, creo que el tema de la concientización social, de una revolución de conciencias, creo que ahí es donde implicaría el pensamiento magonista decirlo por qué sería importante. Y lo otro, el tema de valorar mucho el tema de del territorio. Actualmente estamos siendo invadidos por empresas, principalmente por lo que yo estudio, la minería, transnacionales, que pues ahora nos vienen con un capital muy fuerte a los territorios, incluso de despojo, ¿no? Y creo que el pensamiento de Magón ayuda bastante para tener este arraigo hacia los territorios y defenderlos, ¿no? Ha pasado mucho que en distintos espacios o comunidades el tema del capital ha absorbido a líderes sociales e incluso a las comunidades enteras a costa de los territorios que pues, van devastando completamente, ¿no? Algunos casos serían la minería, por ejemplo, ¿no? Que devasta completamente los territorios y que cuando no tienes un arraigo hacia tu territorio, pues es muy fácil venderlo, ¿no? Entonces, el pensamiento de Magón nos decía justamente, si tú defiendes la tierra, pues seguramente tendrás otras ganancias que si no serán bien capital, pero sí serán la vida, ¿no? Y la vida creo que no está sobre el dinero, ¿no? Entonces, así como varias cosas, creo que el pensamiento libertario pues, de Flores Magón pues, nos ayudaría bastante, ¿no? A repensar mucho en lo que vivimos actualmente, ¿no?